Muy bien, vamos a darle gracias al Señor y vamos a recibir con nosotros al doctor Giacomo desde Miami, Estados Unidos. Vamos a poder recibir una palabra de bendición. Aleluya. Ayer, si ustedes recuerdan, hablamos un poquito acerca del discipulado. Comenzamos a hablar de eso y yo les enfaticé la importancia y les dije que no es opcional el que nosotros seamos discípulos de Jesucristo. De hecho, si usted examina cuidadosamente las Escrituras, todo lo que el Señor busca son discípulos, se relaciona con discípulos, manda que hagamos discípulos. Es decir, no hay la posibilidad de pensar en que existe algo más que no sean discípulos. La iglesia es la comunidad de los discípulos y por lo tanto hoy vamos a ver otro asunto importante con relación a eso. Pero mire, ayer le dije que no es igual tener un Salvador que tener a un Señor. Es decir, Dios es las dos cosas, obviamente, pero lo que yo le estoy tratando de decir es que usted no puede escoger una o la otra. Usted tiene que tomar las dos, o sea, no hay la posibilidad de que usted divida y se quede con algo y deje lo otro por fuera. No hay la posibilidad. Dios tiene dos manos. Con una mano nos da. Esa es la gracia. La gracia es que Dios con una mano nos da, pero Dios tiene dos manos. Y cuando Dios nos da, también Dios nos demanda algo, nos exige algo. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que Dios trabaja con indicativos y luego trabaja con imperativos. Es decir, Dios primero nos dice lo que somos y después nos dice, como tú eres esto, te corresponde hacer esto. Dios nos dice, tú eres hijo, y como eres hijo, ya te dio el indicativo, luego te dice, como tú eres hijo, ahora te corresponde vivir lleno del Espíritu. Te dan los imperativos. Entonces, nosotros no podemos tener indicativos sin imperativos. No podemos tener la gracia sin tener la demanda de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer como seres humanos? Queremos olvidarnos de la otra mano de Dios y solamente queremos ir a buscar la mano donde Dios nos está extendiendo el regalo, donde Dios nos está extendiendo la vida eterna, donde Dios nos está extendiendo las bendiciones. Queremos ir a buscar esa mano, pero no queremos mirar hacia el otro lado. Queremos que Dios solamente nos dé, no nos exija nada, no tenga ninguna expectativa de nosotros. Pero ¿sabe qué? En el reino eso no es posible. ¿Cuántas parábolas contó Jesús en las que el rey o el jefe del dueño de la hacienda se iba, repartía dones, talentos, salarios, los dejaba a cargo de su personal? ¿Y qué pasaba? ¿Se olvidaba de eso? No. Eventualmente el rey o el dueño de la hacienda regresaba y llamaba a la gente. ¿Sabe cuál es la enseñanza de esas parábolas? Son varias de ese tipo. ¿Sabe cuál es la enseñanza de esas parábolas? Es que Dios tiene expectativa. Dios tiene expectativa de que tú hagas algo con lo que Él te dio. Porque Dios te lo dio para que tú aprendas a hacer lo mismo con los demás. Dios te da gracia para que tú vivas en gracia, ¿verdad? La palabra dice, dad gracias lo que recibiste de gracia. Entonces, Dios te bendice, pero no para que tú a ti hagas rico, ese es el problema. Dios te bendice para que tú tengas que darle a otros. Ese es el propósito de la bendición. Es llenarte las manos para que tú puedas bendecir a otras personas. Ahora, ¿qué pasa si tú te quedas con la bendición para ti, egoísta, mezquinamente? Se corta el proceso. Ya Dios te corta los servicios y te dice, no más. ¿Por qué? Porque esa bendición no era para ti, porque esa gracia era para que tú la compartieras. Entonces, ¿qué pasa? Dios maneja siempre dos manos, con la que da y con la que pide algo. El discípulo es la persona que está consciente de que Dios no solamente da, pero Dios tiene una expectativa. Dios va a venir a pedirme cuenta. Dios me va a poner delante de Él. Y Dios me va a mirar a los ojos y me va a pedir cuenta. Mire, Martín Lutero
decía algo muy interesante. Lutero decía: en mi calendario solamente hay 2 días, decía Lutero. En mi calendario solamente hay 2 días. El día de hoy y aquel gran día. Solamente hay 2 días. El día que estamos viviendo hoy, ese es el único día que usted tiene. El día de ayer ya no puede regresar a ese día. El día de mañana todavía usted no ha entrado ahí. Usted solamente tiene el día de hoy. Pero además del día de hoy, usted puede contar como seguro que usted un día, aquel gran día, usted va a estar en la presencia de Dios. Y Dios tiene expectativa de tu vida. Dios tiene expectativa de lo que tú vas a hacer en este día. Así que el día de hoy nosotros tenemos que vivirlo en función de aquel gran día. Tú no puedes vivir el día de hoy en función de otra cosa que no sea en función de aquel gran día en el cual nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, y Dios tiene expectativa de lo que nosotros hagamos con lo que Él nos ha entregado. El discípulo es una persona que tiene conciencia de que Dios tiene expectativa. Por eso hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a ir a Mateo, un texto que ustedes conocen bastante bien, Mateo 28. La palabra de Dios en Mateo 28 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Ese es el texto que nosotros recordamos, el texto clásico, y nosotros lo hemos llamado, en la gran mayoría de las Biblias, lo hemos llamado la Gran Comisión, porque ese es el momento en el cual Dios, ¿verdad?, comisiona a sus discípulos y les dice que vayan a ser discípulos. Muy interesante. La iglesia está formada de discípulos, porque eso fue lo que Dios nos mandó a hacer. Vayan y hagan discípulos. A propósito, es un imperativo. ¿Sabe por qué es un imperativo? Porque ya Dios ha cumplido el indicativo. ¿El indicativo cuál es? El indicativo es que nosotros somos discípulos. Solamente un discípulo puede hacer a alguien más discípulo. La razón por la cual la cadena se detuvo es porque si yo, el pastor de la iglesia, no soy un discípulo, tampoco estoy en capacidad de hacer a otros discípulos. Porque nosotros no hacemos discípulos de nosotros. Nosotros hacemos discípulos de Cristo. Y si yo no vivo bajo la autoridad de Cristo, yo no puedo traer a nadie más bajo la autoridad de Cristo. Por eso, el primero que tiene que entrar en esto, el primero es el pastor. El pastor tiene que ser el ejemplo de todos los demás. El pastor tiene que ser el discípulo. Se tiene que convertir en el discípulo amado, en el que desarrolla una intimidad con el Señor, una relación profunda con el Señor, el que está, ¿verdad?, dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Así que nosotros no tenemos la menor duda. Yo no creo que usted pueda hablar con ninguna persona que sepa medianamente de las Escrituras y que le vaya a decir que eso no es verdad. Lo que Jesús comisionó, nos mandó, esa es la gran orden de Dios, es que vayamos a ser discípulos. Pero mire, puede convertirse en la gran comisión o en la gran omisión. La gran comisión o la gran omisión. Una de las dos cosas. Si nosotros la cumplimos, entonces es la gran comisión. Pero si nosotros nos hacemos los locos y no cumplimos con eso, se va a convertir en la gran omisión. Así que por lo tanto, el discipulado es para todos. Todos somos discípulos. Y todos seremos discípulos de por vida. Nadie deja de ser discípulo, porque nadie deja de seguir a Cristo. En el momento que usted deja de seguir a Cristo, usted está siguiendo a algo que no es Cristo. En el momento que usted deja de ser discípulo, es porque usted está siguiendo algo que no es Cristo. Pero todos de por vida estamos llamados a ser discípulos. Ahora mire, vamos a regresar a este texto y vamos a analizarlo. Mire lo que dice. Por tanto, ahora, usted gramaticalmente, usted no puede comenzar una oración diciendo por tanto, si usted no ha dicho algo previamente. ¿Cuál es la precondición para ser discípulos? Hay que leer el versículo anterior. Y el versículo anterior dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ahí es donde viene el por tanto. El por tanto lo que quiere decir es por consecuencia.
Siendo que lo que dije es verdad, eso es lo que quiere decir por tanto, por consecuencia, vayan y hagan discípulos. ¿En qué está basado el discipulado entonces? El discipulado está fundado sobre una sola cosa, y es la autoridad que le fue dada a Jesús de Nazaret en el cielo y aquí en la tierra. No hay nadie por encima de Jesús. A Jesús no hay quien lo mande, a Jesús no hay quien le dé órdenes. Él es el Señor de la historia, Él es el que está por encima de todo, y por lo tanto es solamente a Él a quien nosotros tenemos que obedecer incondicionalmente. Miren, Jesucristo es la autoridad. Jesucristo es la autoridad. Quien tiene la autoridad es la persona que gobierna. La palabra Kyrios significa el Señor, el soberano, el soberano, el que está por encima de todo. Jesús es la autoridad sobre todas las cosas, las que están en el cielo, las visibles, las invisibles. ¿Usted conoce a alguien que gobierne más que Jesús de Nazaret? Mire, ¿usted conoce a algún rey, algún monarca en todos los anales de la historia universal que haya podido gobernar sobre la naturaleza? Que haya podido gobernar sobre los espíritus inmundos, que haya podido gobernar sobre las enfermedades, que haya podido gobernar sobre la muerte. En todos los anales de la historia humana no hay un solo rey, un solo monarca que haya gobernado de esa manera. Jesús le daba orden a la naturaleza y le decía: cállate, y de inmediato la tempestad desaparecía. Jesús le ordenaba a los demonios: váyanse, y de ipso facto los demonios se iban. Jesús le hablaba a las enfermedades y la gente quedaba instantáneamente sano. Jesús le hablaba a los muertos y los muertos regresaban a la vida. ¿Usted conoce a alguien que tenga más autoridad que Jesús de Nazaret? No existe. No hay nadie que tenga más autoridad que Jesús de Nazaret. Por lo tanto, hacer discípulos está fundado sobre la autoridad de Jesús. La palabra griega es la palabra aususia. Eso significa el que tiene todo el poder. El que tiene todo el poder. Jesús es el único que tiene todo el poder. Por lo tanto, mis queridos, cuando nosotros tomamos la determinación de seguir a Jesús como discípulos, nuestra conciencia, tenemos que estar plenamente conscientes de que nosotros estamos siguiendo a la persona que es la autoridad suprema sobre todas las cosas. Supremamente importante. Nosotros no estamos siguiendo a un líder de un político, nosotros no estamos siguiendo a un caudillo, nosotros no estamos siguiendo a un rey o a un cacique, nosotros estamos siguiendo al Dios Todopoderoso, al que es el Señor del universo, a la única autoridad que existe. Ahora miren, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Quién es nuestra mayor autoridad? Es Jesús. Pero la razón por la cual nosotros no tenemos miedo de que Jesús nos gobierne, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué nosotros no podemos tener ningún tipo de resquemor, de reticencia, de desconfianza, de duda de que Jesús nos gobierne? ¿Sabe por qué? Porque Él ha demostrado ser la persona que más nos ama. El que te quiere gobernar aquí en la tierra te quiere sufructuar, te quiere abusar, te quiere aventajar, se quiere quedar con lo tuyo, te quiere sacar partido, se quiere favorecer contigo, te quiere explotar. Es decir, eso es todo. El poder terrenal humano gira solamente en esa función. Pero el que te quiere gobernar en tu vida, en tu espíritu, ese es el que más te ama.
Con ese no puedes tener ninguna desconfianza, porque ese no te va a traicionar, ese no te va a abandonar. Todas las órdenes que Jesús te da, de hecho, son para tu propio beneficio. ¿Sabe cómo lo sabemos? Porque nadie jamás te va a amar como fuiste amado en la cruz del Calvario. Nadie te va a amar como fuiste amado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesús se entregó incondicionalmente. Jesús no hizo una encuesta. Pero vamos a hacer una encuesta, y si la mitad más uno de los seres humanos están de acuerdo en que yo dé mi vida por ellos, entonces bueno, lo haré, tocará hacerlo. Jesús no le preguntó a nadie si estaban interesados en que Él diera su vida por él. Jesús ofreció su vida incondicionalmente. Jesús nos amó hasta el colmo, hasta donde no se puede amar más. De hecho, el amor de la cruz, el amor crucis, como se dice en teología, se llama el culmin de la revelación. Es el punto más elevado de la revelación. Es decir, es la cruz donde Dios nos revela quién es Él en realidad. Es solamente en el amor divino donde nosotros podemos ver el rostro oculto de Dios. El único lugar donde Dios nos dejó ver su rostro es precisamente en la cruz del Calvario, porque ahí nos mostró su amor al desnudo, ahí nos mostró su amor incondicional, ahí nos mostró hasta cuánto Dios estaba dispuesto a dar por nosotros pecadores. La Escritura dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo pues no les dará junto con Él todas las demás cosas? Es que Dios nos ama de una manera sorprendente. Dios nos ama de una manera que no lo podemos explicar. Es un amor ilógico, porque no se corresponde con la lógica humana. Va más allá de cualquier explicación posible. Entonces, ¿por qué tú puedes estar confiado que las órdenes que te da tu Kyrios, tu Señor, son órdenes que no debes nunca vacilar en cumplir? Porque Él, quien es la suprema autoridad, Él es el supremo amor. Por lo tanto, cada vez que Dios te ordena, es para que se cumpla en tu vida su santa voluntad. Y usted sabe algo, mi querido, de la única cosa que en las Escrituras se dice que es buena, agradable y perfecta, es de la voluntad de Dios. Así que cada vez que Dios te gobierna, no te gobierna para usarte, no te gobierna para que tú seas su gato, tú seas el gato de Dios, el peón de Dios, para que vivas en servilismo, para que seas sufructuado. Dios no anda en eso. Dios no necesita, mis queridos, usarnos a ninguno de nosotros. ¿Usted sabía eso? Porque Dios no nos escogió para que nosotros seamos sus gatos. Dios nos escogió para que seamos sus hijos. Mire, en una ocasión, Pedro, que creía que su deber era hacer algo por Jesús, y sacó la espada y se le fue encima a aquel muchacho que se llamaba Malcolm y le cortó la oreja de un solo tajo. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Pedro, tú no sabes que mi Padre me ha puesto a mí 12 legiones de ángeles para que me sirvan. ¿Qué le quería decir? Viejo, si yo necesitara ayuda, tengo 12 legiones de ángeles. Dios no necesita nuestra ayuda para hacer nada. 12 legiones de ángeles están al servicio de Jesús. Dios nos escogió para algo diferente, para que viviéramos en comunión con Él, para que viviéramos la vida plena y para que nos envolviéramos en algo más espléndido y más importante. ¿Sabe cuál es? Extender su reino sobre la tierra. Solo los discípulos pueden operar el reino de Dios. Solo los discípulos pueden operar. ¿Sabe por qué? Porque solo los discípulos son enviados. En Marcos capítulo 3, verso 13, la palabra dice que Él los escogió para que estuvieran con Él y para enviarlos. Si no somos discípulos, no se puede cumplir la segunda parte. Si tú no eres discípulo, tampoco puedes ser enviado. ¿Sabe qué significa la palabra enviado en el Nuevo Testamento? Significa
apóstol. Solo los discípulos se convierten en apóstoles. Solo los discípulos son enviados a representar. La función que Dios le ha dado a los discípulos es que puedan representar los negocios del Padre aquí en la tierra. Dios te llamó fue a eso. Dios te llamó a una cosa muy importante, y es a echar a andar el reino, a representar a Dios, a representar a Dios ante el mundo creado. Esa es la función de los hijos, esa es la función de los discípulos de Dios. En el capítulo 7 de Éxodo, Dios le dice a Moisés: tú vas a ser Dios delante del faraón. Si tú fueras mi persona misma, delante del faraón te vas a parar y me vas a representar. Dios nos está preparando a cada uno de nosotros, mis queridos, para que nosotros lo podamos representar a Él delante de los poderes de este mundo. Para que nosotros, en la autoridad de quien es la verdadera autoridad, podamos operar los negocios del reino de Dios. Muy importante, muy importante. Pero ¿sabe qué? Tenemos que entrar en algo que se llama la disciplina del Espíritu. La disciplina del Espíritu. Si nosotros no aprendemos a reconocer en Jesús la autoridad, nunca podremos vivir bajo la disciplina. Ayer yo le dije que la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. El discípulo es uno que se sujeta a la disciplina. Pero mire, ¿qué pasa si el discípulo no tiene el Señor? No puede ser discípulo. Porque el discípulo, para ser discípulo, tienes que tener un Señor sobre tu vida. Tienes que tener una autoridad sobre tu vida. La pregunta que yo te quiero hacer esta noche es esta: ¿quién es la autoridad sobre ti? ¿Tú te gobiernas a ti mismo? ¿Tú tomas tus propias decisiones? ¿Tú determinas la manera como tú vas a vivir? ¿A quién le das cuenta tú? ¿A quién le das cuenta tú la manera como haces las cosas? Nosotros tenemos la costumbre en las iglesias, es que nosotros hacemos proyectos, ¿verdad? Y después que hacemos esos proyectos, que nosotros mismos los hemos pensado, los hemos analizado y los hemos, ¿verdad?, plasmado en un proyecto, entonces queremos orar a Dios y decirle: Señor, bendice lo que estoy haciendo. Queremos que Dios le eche agua bendita a nuestros proyectos. Dios tiene sus proyectos. Dios no nos mandó a hacer proyectos. Dios tiene su proyecto. El proyecto de Dios es su reino. ¿Y sabe por qué el proyecto de Dios es su reino? Porque la palabra reino significa gobierno. La palabra reino significa gobierno. ¿Sabe qué es lo peor que le ha pasado? La peor tragedia de la fe cristiana. La peor tragedia del cristianismo. ¿Sabe cuál es la peor tragedia del cristianismo? Que la hemos convertido en una religión. Y el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un gobierno. Dios vino a gobernar. Él es el Señor. Él es la autoridad. Miren, si Jesús no vino a gobernar, entonces es un tigre de papel. Jesús vino a gobernar espiritualmente. Pero escuche, no se equivoque. Si usted no es responsable de los hijos de su vecino, usted no los puede criar a los hijos de su vecino. Usted tiene que criar a sus hijos, los suyos, los que están bajo su autoridad, bajo su casa, bajo su paternidad. Dios no quiere gobernar a todo el mundo. Solamente quiere gobernar sobre sus hijos, sobre aquellos que se sujetan voluntariamente a su autoridad. Dios puede someter al universo todo a su voluntad. Pero Dios no quiere actuar déspotamente y sujetar todo, ¿verdad? No, Dios primero, en este periodo de gracia, Dios quiere que todos vengan a Él voluntariamente. Que todos se sujeten reconociéndolo a Él como autoridad. Va a llegar un día, cuando venga el día del juicio, y ya Jesús no venga como el cordero, sino que venga como el león de la tribu de Judá. Entonces Dios va a pasar por juicio a las naciones, y ahí toda lengua y toda boca tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se te va a tener que doblar delante de Él. ¿Verdad? Ahí no le va a dar la opción, pero hoy Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia, una opción, un privilegio. ¿Y sabe cuál es ese privilegio? El privilegio que tiene la iglesia es que nosotros podamos ser
gobernados por Él. Es un privilegio. ¿Usted no ha escuchado decir que cada pueblo tiene el gobernante que merece? Imagínese el privilegio que Dios nos quiere dar a nosotros, que nos quiere dar el mejor gobernante posible, Jesús, quien es la autoridad. Imagínese. Pero ¿sabe qué pasa? Algo muy importante. Nosotros, cuando vivimos bajo esa autoridad, tenemos que entender que hay un asunto importantísimo. Y es que Dios no nos está mandando a hacer nada que sea una sugerencia. Dios es la autoridad total y definitiva. Ahora, esto no es un campo militar donde Dios nos atropella. Ya le dije que quien les da la orden es quien más te ama. Por lo tanto, nosotros no podemos pelear con la orden, no podemos pelear con la autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que somos hijos de Él. El Espíritu nos ha dado testimonio de que Él es quien entregó su vida por nosotros, y por lo tanto nosotros podemos estar confiados que obedecerlo a Él es lo que conviene. Ahora mire por qué le digo esto. Una cosa muy importante es que nosotros muchas veces entramos en un pugilato con la palabra de Dios. Dios gobierna su iglesia por medio de la Escritura. Ni modo que Dios nos va a mandar un ángel cada vez que quiera darnos una orden. No, Dios nos ha dado la palabra, nos ha revelado su voluntad en la palabra. La voluntad de Dios la conocemos por la palabra, y por lo tanto, cuando usted se revela en contra de la palabra de Dios, usted se está rebelando en contra de quien la inspiró, es decir, en contra del Espíritu Santo. Usted no puede tener el Espíritu Santo alegre en su vida si usted está desobedeciendo la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nosotros alineemos nuestra vida conforme a la palabra. Dios nos gobierna por medio de su palabra. Eso es supremamente importante. Pero la palabra de Dios es absolutamente definitiva. Dios no está negociando con nosotros por medio de la palabra. Dios no está, ¿verdad?, regateando con nosotros por medio de la palabra. Dios nos está dando orden por medio de la palabra. Eso es importante entenderlo. Porque si usted no entiende eso, usted se va a pasar toda la vida en un pugilato, en un boxeo, tratando de esquivar la voluntad de Dios, tratando de esquivar lo que Dios quiere hacer en su vida. Y sabe que eso no va a terminar bien. Usted se imagina, por ejemplo, imagínese por un momento que cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, imagínese una conversación entre Dios y Moisés en la que Dios le dijera a Moisés: mira, Moisés, aquí están los 10 mandamientos. Preséntaselos al pueblo, pero si el pueblo se pone muy remolón, se pone muy pesado, déjaselos en 7, por último, déjaselo así, ya. ¿Usted se imagina que eso pudo haber ocurrido alguna vez? Cuando Dios dice que son 10, no son 9. Cuando Dios dice que son 10, son 10. Dios no está dispuesto a negociar eso con nosotros. Dios no está dispuesto a negociar eso con nosotros. Él es la autoridad. Punto. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos en el mundo occidental? El problema que tenemos en el mundo occidental es que nos hemos acostumbrado a reclamar nuestros derechos. No, me están quitando mis derechos. Y siempre, ¿verdad?, estamos levantando esa bandera, la bandera de que tenemos. ¿Sabe qué? ¿Sabe una cosa? Cuando usted viene detrás de Jesucristo, usted tiene que abandonar sus derechos. Porque una vez que usted está en presencia de la persona que es la autoridad sobre todas las cosas, nuestros derechos son irrelevantes. ¿Sabe por qué? Porque ya le expliqué que la autoridad de Dios no es caprichosa. La voluntad de Dios es lo que más te conviene. Tus derechos están garantizados en obedecer a la autoridad. No te puede ir mejor que cuando tú obedeces a la autoridad. La persona que está reclamando sus derechos, en realidad lo que está buscando es un salvoconducto para hacer su propia gana, para hacer su propia voluntad. Usted no sabe que todos los discípulos de Jesucristo que escribieron en el Nuevo Testamento se sentían privilegiados de llamarse siervos de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Juan, siervo de Jesucristo. Todos se llamaban siervos de Jesucristo. ¿Por qué? La palabra siervo significa doulos, y esa palabra significa esclavo. De hecho, es la única manera de traducirla. La razón por la cual los traductores del Nuevo Testamento no la usan
es porque esa palabra tiene connotaciones económicas y todavía en el mundo actual hay personas que son esclavas y es un acto, por supuesto, deshumanizante la esclavitud. Y para no asociarla con esa práctica se usa la palabra siervo, pero realmente la palabra es esclavo. ¿Quién es un esclavo? Un esclavo es una persona que ya no tiene ningún derecho. ¿Tú estás dispuesto a vivir así? ¿Tú estás dispuesto a seguir a Jesucristo aunque ya no tengas ningún otro derecho? Hay muchos que la están pensando hoy. Porque esto se pone cada vez más complicado, ¿no? Mis queridos, tenemos que entrar en la disciplina de Dios, la disciplina del Espíritu. La disciplina del Espíritu. Lucas 9. Vamos a ir a Lucas 9. Mire lo que dice Lucas 9. Al final de ese capítulo, Jesús se encuentra con 3 individuos. Esos individuos le dicen: Señor, yo voy a seguirte, pero aguántame un ratico que yo voy a enterrar a mis padres y después ya te voy y te sigo. Todos los tres tenían algo que hacer previamente y después iban a ir a cumplir la voluntad de Dios. Jesús les responde a estos 3 individuos. Y mire lo que Jesús le dice: ustedes no están aptos, con P, aptos. Ustedes no están aptos para el reino de los cielos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Ya le dije que reino significa gobierno. Lo que Jesús les está diciendo en palabras muy simples es esto: ustedes no están en capacidad de dejarse gobernar. Lo que Jesús le está diciendo: ustedes son ingobernables. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les dijo ello? ¿Cuál es el común denominador que tenían estos individuos? El común denominador de estos individuos es el siguiente: todos querían seguir a Jesús. Todos estaban dispuestos a ir detrás de Jesús. Pero ojo, todos estaban poniendo sus condiciones primero. Todos querían hacerlo a su propia manera. ¿Y sabe qué? El seguimiento a Jesucristo no lo puedes convertir en tu propia versión de la vida espiritual. O tú sigues a Jesucristo como Jesucristo te lo dice, o Jesús dice: viejo, no estás apto para seguirme. ¿Eres tú gobernable o eres tú ingobernable? ¿Estás tú dispuesto a entrar en la disciplina de Dios? ¿O el Señor tendrá que buscar a otra persona que esté dispuesta a entrar en la disciplina de Dios? ¿Estarás tú dispuesto a negarte y a tomar la cruz de Jesús? La disciplina es la palabra clave. Miren, si algún problema tenemos nosotros los latinos, es un problema de disciplina. Nosotros somos la gente más indisciplinada del mundo. Ojo, hay tipos que son alemanes y no son más inteligentes que nosotros. Ahí están los chinos y no son más inteligentes que nosotros. ¿Por qué los alemanes han inventado lo que han inventado y los chinos han inventado lo que han inventado? ¿Sabe por qué? No porque sean más inteligentes, no porque tengan más capacidad, más neuronas o más cerebro, no. La única diferencia es que esa gente son altamente disciplinados. En cambio nosotros, ahí como salga. La historia del Congreso Mundial de los Elefantes, ¿ustedes escucharon eso? El Congreso Mundial de los Elefantes se celebra en un país del Medio Oriente. Llegan las delegaciones de todo el mundo. Y en la primera noche viene el delegado de París, un científico francés, y da una conferencia magistral sobre el amor entre los elefantes. Y más detrás viene el alemán y da una charla magistral acerca de la capacidad filosófica de los elefantes. Y después viene el norteamericano y 400 páginas escritas, un tratado sobre la productividad industrial de los elefantes. Y entonces le tocaba al latino. Dice, el representante de los países latinoamericanos, por favor, adelante con su conferencia.
Y el tipo se para y dice, era hoy, yo pensé que era mañana, esta noche iba a ser la conferencia, esta noche iba a ser el escrito. Man. Yo pensé que era mañana, dice el tipo. O sea, esa noche en el cuarto del hotel se iba a sentar a escribir lo que iba. Y los otros venían con 400, con tratados voluminosos. Esa es la indisciplina que nos caracteriza a nosotros los latinos. Entonces, ¿usted cree que gente indisciplinada va a ser capaz de vivir en el reino? Dios nos va a decir lo mismo. Ustedes no están aptos. Todavía no los puedo gobernar. Todavía no los puedo gobernar. Necesitamos dejarnos gobernar. Y esa es la disciplina en la que Dios quiere que entremos. La disciplina del gobierno. La disciplina del gobierno. Si Dios no puede gobernar mi vida, ¿cómo quiero yo que Dios vaya a gobernar la sociedad allá afuera? Si no puede con la mía. Si todavía tiene problemas con la mía, si me le revelo a cada rato, si quiero imponer mi voluntad, si quiero pasarme por encima de las cosas, si quiero vivir con mi carácter agrio todavía. Es decir, ¿cómo si Dios no me gobierna a mí? Yo quiero que Dios gobierne la sociedad peruana. Por favor, eso no va a pasar jamás. Porque si no me puede gobernar a mí, tampoco va a ir a gobernar allá. Es decir, el reino tiene que comenzar. Yo tengo que ser el primer lugar donde Dios se entrona. El lugar donde el Espíritu Santo está en control. Dios tiene que ser Señor de mi vida primero. Pero si yo sigo siendo el bruto, el patán, el atropellante, el tipo que sigue manifestando su vieja naturaleza, que maltrata a la esposa, que violenta a los hijos, que hace las cosas. Si Dios no puede gobernar en mi vida, ¿cómo pretendo que Dios vaya a hacer algo allá afuera? Primero lo tiene que hacer en mí. Cuando mucha gente llegó a verse con la Madre Teresa de Calcuta, y mucha gente, ¿verdad?, venía de lugares muy lejos y venían a ponerse a las órdenes de esta mujer. Le decían: Madre, nosotros venimos aquí a colaborarle, a ayudarla con los leprosos, díganos por dónde comenzamos, porque nosotros queremos acelerar esto y ayudarla y apoyarla. Y la Madre Teresa le decía: si ustedes quieren hacer algo de verdad, regrésense a sus casas y comiencen con su familia. A veces queremos ir a cambiarle la vida a los demás y todavía no hemos cambiado la nuestra. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? No estamos aptos todavía. Todavía no estamos aptos. Porque todavía Dios no puede gobernar en nosotros. Seguimos en control. Seguimos en control. Y mientras sigamos en control, Dios no puede gobernar. Mire, la Biblia dice que Dios está a la puerta y llama. Dios toca la puerta. La Escritura no dice que Dios tumba la puerta. Es decir, Dios no te va a obligar a que tú lo obedezcas. Esos son los demonios que poseen a una persona y bloquean, ¿verdad?, emplazan su personalidad y quedan ellos en control de esa persona. El Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo no te va a poseer para que Él decida por ti lo que tú tienes que decidir. Nunca lo va a hacer así el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a emplazar quiénes somos nosotros y nuestra personalidad. No. El Espíritu Santo nos ministra, nos redarguye, nos guía, nos recuerda lo que Jesús ha enseñado, nos trae a la verdad. Pero el Espíritu Santo no toma la decisión por nosotros. Así que, a no ser que tú estés dispuesto a seguir detrás de Jesús, como Jesús lo dice, no como a ti te parece, no tu versión libre del discipulado, sino como Jesús lo dice, porque Él es la autoridad, no puede ser su discípulo. Nosotros no podemos hacer una versión occidental del discipulado. Y sabe que eso es lo que nosotros hemos hecho en la iglesia. La gente cree que discipular gente es pasarlo por un manual, enseñarle doctrina cristiana. Mire, si usted le enseña doctrina cristiana a la gente y la gente no ha sido formada en su carácter, ¿sabe lo que está pasando? Usted le está dando municiones a la gente que después se le van a disparar a usted para atrás. Ese mismo que tú le enseñaste los versículos bíblicos te va a recordar todos esos versículos en contra tuya. ¿Sabes por qué? Porque lo que hiciste fue educar a un malcriado. Es la realidad. Y tenemos la iglesia llena de gente malcriada que no se sujeta a nada, que sabe un montón de versículos, pero su carácter sigue siendo el mismo carácter de siempre.
Esa gente son peligrosas. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque a la larga vas a traer gente de afuera y lo vas a mezclar con ese que está adentro, que no se sujeta a nada, que es un rebelde pasivo, ¿verdad? Y ¿sabe lo que va a terminar? Los que traigas de afuera se te van a perjudicar con el que tienes ya metido ahí. El que tienes allí te está haciendo el estorbo. El que tienes metido allí, que no quiere seguir a Jesucristo, que quiere seguir a Jesucristo a su manera, como le da la gana, ese te está dañando la cosa. ¿Sabe por qué? Mi querido, porque si usted va a un hospital y usted va sano al hospital, usted no le puede pasar su salud al que está enfermo. Es muy probable que el que está enfermo te pegue a ti la enfermedad. Así que cuando tú traes a alguien de afuera y el que está enfermo está dentro de la iglesia, lo más probable es que el que viene de afuera se te dañe junto con ese. Es triste, pero hay gente que son grandes obstáculos de la obra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque se han negado a dejarse gobernar por Dios. Se han negado a entrar en el discipulado de Jesucristo. Es así. Es bien triste, pero bueno, todo hay que decirlo. Y eso había que decirlo. La disciplina, mi querido, no nos gusta la disciplina. A los latinos no nos gusta la disciplina. Si usted le habla medio recio a la gente y le comienza a pisar el callo a la gente, mire, la gente no va a cambiar. Bueno, la gente sí va a cambiar de iglesia. Eso es lo que va a pasar. Van a cambiar de iglesia. ¿Sabe por qué? Yo a este pastor no me lo aguanto más, este pastor, ¿verdad?, me acosa, yo me voy para otra parte, porque la gente no quiere ser confrontada, la gente quiere que usted le pase la mano, papito lindo, todo está bien, todo, qué maravilloso. Nunca quieren admitir su error, su problema, su necesidad, nunca quieren pasar por eso. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Los hijos de Elí eran unos vagabundos, los hijos de Elí es una banda de maleantes lo que tenía metido en el templo de Elí. Porque Elí, hijito, todo el tiempo, ¿verdad?, pasándole la mano, llevándolos, ¿verdad?, con mucho cuidado, para que no se les sublevaran, para que no se alebrestaran, para que no se sintieran mal, mis hijitos queridos. Unos perversos que ¿sabe lo que hicieron? Profanaron la casa de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hay gente de esa metida en el templo de Dios el día de hoy también? Porque no queremos disciplina. No nos gusta la disciplina. No nos gusta que nadie nos hable recio, que nadie nos mande. No nos gusta tener autoridad. No nos gusta dar cuentas. No nos gusta que nadie nos pida cuentas. Y mientras tengamos el orgullo más grande que la fe, la iglesia no va para ninguna parte. Es el gran problema de la iglesia. No queremos disciplina. Usted no sabe que cada pastor es su propio papa en la iglesia. Nosotros hablamos del Papa de Roma. Mira, los católicos tienen un papa. Cada pastor es su propio papa, porque cada pastor decide en su iglesia las cosas a su manera y no quiere que nadie le imponga nada. Es la cruda realidad. ¿Para qué vamos a decir mentira? Entiéndame, mi querido. Disciplina. Necesitamos la disciplina. Mire, le voy a contar una historia. Hace unos años yo vi un documental que me llamó poderosamente la atención. El documental consistía en 17 personas en que entraban en un sanatorio en el estado de Arizona, y en ese sanatorio, en un mes, 30 días, esas personas tenían que aprender a hacer ejercicio, a llevar una dieta particular, a seguir un protocolo, una disciplina de vida. Les iban a enseñar en un mes a vivir en una disciplina de vida. ¿Para qué? Todas esas personas eran insulina dependientes, y después de un mes el propósito era que ninguno de ellos tuviera que usar nunca más insulina. Les iban a revertir la enfermedad. 30 días. La única condición era que tenían que aprender a vivir bajo una disciplina. ¿Sabe qué pasó? De los 17 que entraron en el sanatorio, 16 lo lograron. Uno no pudo. 16 lograron el objetivo. Imagínense, entrar en un sitio donde tenía que inyectarse insulina 3 veces al día y salir de ahí sin necesidad de volver a usar eso jamás. Yo dije para mí, los miles de millones de diabéticos que hay en el mundo, cuando vean este reportaje, van a soltar eso y van a correr y se van a registrar en ese sanatorio, y esto va a revertir completamente la enfermedad. ¿Sabe qué pasó con el sanatorio? Lo cerraron. ¿Sabe por qué lo cerraron? Porque nadie se interesó en el programa. ¿Y sabe por qué? Porque la gente prefiere comerse la caja entera de donas aunque tenga que inyectarse insulina.
¿Sabe cómo se llama eso? Se llama indisciplina. Tener diabetes de ese tipo es jugarse la ruleta rusa. Usted no sabe en qué momento se va a morir, en qué momento le va a venir un paro, ¿cómo se llama? Renal. Eso es gravísimo. Dios tiene que decirle a la iglesia, como le dijo a esos tres, todavía no están aptos. Todavía no están aptos para el reino de los cielos. Qué duro. Pero la iglesia es una iglesia infantil todavía. Porque se ha negado a la disciplina de Dios, se ha negado a ser discipulada. Lamentablemente, en vez de llamarla iglesia, deberíamos llamarla guardería infantil, el reino de Dios. Guardería infantil, la Rosa de Sarón. Guardería infantil, el Calvario. Porque tenemos un montón de niños malcriados peleándose allá dentro de la iglesia, en tonterías, en rivalidades, en quítame esta pajita, en no, yo tengo la razón y tú no. ¿Usted cree que Dios puede avanzar su reino con un montón de infantiles? Si la iglesia no regresa al discipulado, la iglesia no tiene futuro ninguno. Yo no quiero ser el profeta del desastre, pero lo que les digo, lo digo con absoluta responsabilidad y lo digo basado en lo que dice la Escritura. Mire, usted vio la película que se llamaba De Regreso al Futuro. De Regreso al Futuro se llamaba la película, muy famosa. Bueno, la única manera en que la iglesia puede tener un futuro es si regresa a discipular. El único futuro que va a tener la iglesia es si nosotros regresamos a lo que comenzó a hacer Jesús. Si nosotros no regresamos a eso, no podemos ir hacia el futuro. No tenemos ningún futuro. El único futuro de la iglesia es si nosotros recobramos el modelo de Jesús. Mire lo que le voy a decir. ¿Usted cree que Jesús se pudo haber equivocado al escoger el método para formar a sus 12? ¿Usted cree que usted cree que Dios puede cometer un error? Entonces, piense por un momento, si ese fue el método que Jesús escogió, ¿usted piensa que puede haber uno mejor? ¿Que usted va a inventar uno mejor? ¿Que usted va a crear algo superior a eso? Yo no creo que usted tenga la intención de decir que usted puede mejorar lo que Jesús hace. La manera como Jesús decidió formar a su iglesia, por medio del discipulado, la disciplina del carácter, la disciplina de la sujeción total a la autoridad. Hasta que nosotros no aprendamos a entender que solamente hay una autoridad. ¿Sabe? La primera cosa que nos deberían enseñar a quienes se están preparando para el ministerio, a quienes van a ser pastores, la primera cosa que le deberían enseñar a un candidato al ministerio es enseñarle esto. Enseñarle que a la única persona que se debe mantener contenta es a Dios. Porque cuando el pastor quiere mantener contenta a la gente, comienza una relación deformada. Comienza una relación deformada. Al único que usted tiene que tener contento es a quien le es la autoridad. Porque usted no le va a entregar cuentas al pastor en aquel gran día. Usted no le va a entregar cuentas al superintendente en aquel gran día. Pero usted le va a entregar cuentas al Señor de la historia en aquel gran día. Y por lo tanto, a ese, Jesucristo dice, no le tengan miedo al que puede destruir su cuerpo. Ténganle miedo, temor, al que puede destruir su cuerpo y sus almas en el infierno. El único que tiene la autoridad para hacer eso es Jesús de Nazaret. Él es el quien da la orden. Él es la palabra final sobre todas las cosas. Por lo tanto, si algo va a recuperar el discipulado, escúcheme, ya saqué el tren de aterrizaje, estoy por aterrizar, pero mire lo que le voy a decir. Si algo tiene que producir en nosotros el discipulado, es a regresarnos a una vida de absoluta reverencia por la autoridad de Dios.
absoluta reverencia por la autoridad de Dios. Eso lo hemos perdido en la iglesia. Nos hemos familiarizado demasiado con Dios. Hemos caído en una rutina. Hemos caído en una liviandad, en una cotidianidad, en una vida laxa, relajada. Nos hemos olvidado de que Él, solamente Él es la autoridad. Solamente Él. Solamente a Jesús le fue dado la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, solo delante de Él, nosotros adoramos, nosotros obedecemos incondicionalmente. ¿Quién es la autoridad en tu vida? ¿Quién es la autoridad en tu vida? La pregunta más importante de todo el Nuevo Testamento es cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comienzan a decir: el ungido, el profeta, Y Jesús hace la pregunta todavía más específica: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Porque a Jesús, por último, bueno, ¿de qué le sirve lo que Juanito el calvo que vive ya en la casa de la esquina, que es un pagano consumado? ¿Qué importa lo que Juanito el calvo diga de Jesús? Pero nosotros, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pregunta Jesús. Le preguntó a los 12, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta más importante. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Tú dices que Él es el Kyrios? ¿Tú dices que Él es el Señor? La manera en que nosotros respondemos a esa pregunta determina cómo vamos a vivir nuestra vida. La manera como nosotros respondamos eso. Así que tenemos que decidir qué hacer con Jesús. Mire, Jesús no puede ser el accesorio de nuestra vida. Escuche esto, por favor. Con esto voy a terminar. Escuche esto. Un accesorio, por ejemplo, es lo que las mujeres se ponen aquí en el vestido, se ponen un prendedor. Eso es un accesorio. Si ese accesorio no está, no pasa nada. Sigue siendo un vestido, sigue siendo un traje, sigue cumpliendo su propósito. Ese ornamento, ese ornato solamente está allí para hacerlo relucir todavía más. Eso es un accesorio. El color con que está pintado tu carro es un accesorio. ¿Tu carro correría más si fuera negro? ¿Tu carro correría más si fuera morado? ¿Tu carro correría más si fuera verde? No. Que la pintura no es lo que hace que el carro camine. Eso es un accesorio. Jesús, ¿qué cosa es para ti? Es un accesorio de tu vida. Es algo a lo que tú le pones cuidado el día domingo. Es algo a lo que tú le pones cuidado solamente cuando hay dificultades, cuando hay situaciones adversas. Es decir, solamente hay dos posibilidades. O Jesús es el accesorio, o Jesús es la prioridad. ¿Qué es Jesús para ti? Si nosotros seguimos en las cosas de Dios, manoseando las cosas de Dios, coqueteando con las cosas de Dios, pero no terminamos de comprometernos, nos estamos haciendo daño y le estamos siendo de estorbo a gente que quiere entrar, a gente que no ha llegado porque no ha visto lo que necesitamos mostrarle a la gente: compromiso, pasión, enamoramiento de nuestro Señor, absoluta devoción a nuestro Señor, reverencia incólume en su presencia. ¿Se da cuenta? La iglesia no puede seguir viviendo así, porque nosotros nos hemos convertido en una caricatura de lo que es la vida espiritual.
Nosotros somos un mal ejemplo, somos un bochorno para la fe si seguimos viviendo de esa manera. Tú no puedes hacer de Cristo tu ornamento, tu accesorio. Lo único que Cristo puede ser para ti es tu autoridad, tu prioridad en la vida. Tu prioridad en la vida. ¿Estás tú dispuesto a dejar que Jesús sea la prioridad? ¿Estás tú dispuesto a eso? El discipulado es el proceso a través del cual descubrimos quién es la prioridad. Toda la vida tiene que ser reorganizada, reorientada en función de aquella persona que es la autoridad. ¿Sabe qué sería triste, mi querido? Que usted le gaste toda la vida a algo y súbitamente usted descubra que usted ha perdido todo su tiempo y su esfuerzo, que usted le recostó la escalera a la pared equivocada. Imagínese que usted le recueste la pared a la pared equivocada y usted sube la escalera y cuando llega a lo más alto se da cuenta, ¡ay! Esta no era la pared. Todo lo que perdió, todo el tiempo que perdió, todo lo que invertiste, un día descubres que no sirve para nada. Le voy a abrir mi corazón. Mi peor pesadilla es imaginarme que yo estoy en una sala de cuidados intensivos con tubos por todas partes, conectado a una máquina y todavía consciente, pensar y saber que no le he cumplido a mi Señor. Para mí eso es la peor pesadilla. Que solamente lo he tratado como un accesorio y no lo he tratado como la prioridad de mi vida. Mi querido, esto es importante, esto es de vida o muerte. La iglesia no se puede dar el lujo de seguir como está. La iglesia necesita ser restaurada. La iglesia necesita regresar a ser la iglesia de Cristo con todas sus letras. La iglesia necesita ser la iglesia en el poder del Espíritu. Pero necesitamos regresar a la disciplina del Espíritu de Dios, a la disciplina de la autoridad. ¿Estás tú dispuesto a eso hoy? ¿Estás tú dispuesto a eso hoy? Mire, el pastor Alex no me va a dar un bono si usted se para o no se para. Yo aquí no gano nada ni pierdo nada si usted se para o no se para. Yo le estoy diciendo esto porque esto realmente es un asunto de vida o muerte. Solamente hay una manera de vivir la vida cristiana. No hay varias versiones de la vida cristiana. Solamente hay una sola manera. Y es como discípulo de Jesucristo. De ahí en fuera, todo lo que usted invente, todo lo que usted es ciencia ficción. Fuera del discipulado es todo ciencia ficción. Solamente hay una manera de ser cristiano. Y es en calidad de discípulo de Jesucristo. ¿Usted le quiere entrar a eso? De nuevo, aquí no tiene usted compromiso conmigo. No se sienta comprometido. Es más, yo lo urjo a que usted no haga nada que usted no sienta convicción de parte del Espíritu Santo. No pasa nada. Pero si tú estás escuchando la voz de Dios, tu vida, y tú sabes que tienes que parar de vivir como has estado viviendo hasta hoy, y tienes que regresar a la autoridad de Dios, a vivir bajo su autoridad, a vivir bajo la disciplina que Dios establece, entonces, por favor, déjame orar por ti esta noche.